Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo, hermanas, iglesia allá en Puebla, iglesia aquí en Huamantla, les saludamos con la paz de Cristo, deseando que nuestro Señor les siga bendiciendo en todas las áreas de su vida. Le damos gracias por la vida, por la salud que Él nos permite. También le damos gracias por esta muy buena noticia que hemos recibido, que allá en Puebla ya se lograron reanudar los cultos en 4 sesiones, pero yo estoy seguro que muy bendecidas. Le damos gracias a nuestro Señor Jesús por el equipo que está formado allá, a quienes deseamos en serio que nuestro Señor Jesucristo les fortalezca y les dé ánimo para continuar con el trabajo en esta llamada nueva normalidad. También, hermanos, hermanas, con mucho gusto les informamos, nos gusta anunciar que aquí en Huamantla también estamos trabajando de una manera similar. Desde hace 2 domingos, hace 2 semanas, hemos estado trabajando con un proyecto que se llama Puntos de Reunión. Es similar, solamente que pues nosotros no tenemos un lugar grande donde establecernos para reunirnos. Entonces, los puntos de reunión son aquí en la casa pastoral y en otros 4 lugares diferentes, en otras 4 casas, en Ixtenco, aquí en Huamantla también, esperamos uno en Cerdán, en un pueblo que está cerca de la entrada, cerca de Zaragoza, diferentes lugares. Contamos con 5 puntos de reunión. Y también pues estamos trabajando y pidiéndole a nuestro Señor Jesús que nos respalde. Si le agrada esta idea, si le agrada este proyecto, pues deseamos de verdad que Él lo vea con agrado, así como ha visto con agrado la idea y el proyecto que emprendieron allá en Puebla y que ya está funcionando. Deseamos, hermanos, aquí en Huamantla, que nuestro Señor Jesucristo siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Estamos orando permanentemente por nuestros hermanos que están enfermos, que están atravesando alguna situación complicada. Estamos orando, hermanos, y también le pedimos a nuestro Señor Jesús que restablezca la salud y las condiciones de cada quien, de cada uno. Hermano, también le seguimos agradeciendo a nuestro Señor Jesús el privilegio que nos da de poder llegar a sus hogares a través de estos medios, ¿sí? Le damos muchas gracias. Te digo, no es un derecho, no es algo que podamos merecer, es un privilegio el estar aquí frente a ustedes. Te voy a pedir, hermano, que para comenzar a meditar en la palabra de Dios, en este mensaje que se llama Iglesias Activas, me acompañes a hacer una breve oración para entrar en el tema. En el nombre de Jesucristo, Padre del cielo, te alabamos y bendecimos tu nombre que es por sobre todo nombre. Te damos gracias por la vida, por la salud y por todo lo que nos permites y por el hecho de saber que hasta aquí nos has ayudado, Señor bendito. Gracias por mis hermanos en todos los lugares que observan y siguen estas transmisiones, Señor. Yo te pido que los bendigas y que allá en su casa, Señor, dispongan de su mente y de su corazón para poder recibir esta palabra, Señor, según corresponda. Yo te la presento, Padre mío, y te ruego que toques mi mente, toca mi boca, toca mi corazón, Señor. Respectivamente, pon lo que tú piensas, lo que tú quieres decir y lo que sientes para que tu pueblo sea alimentado, Señor bendito. Yo me presento así, te presento este mensaje y te presento a tu iglesia, Señor Jesucristo, para que tu obra siga caminando, para que tu obra siga adelante. Bendícenos en el nombre bendito de tu Hijo amado, Señor. Amén. Gloria a Dios. Te voy a rogar, hermano, que allá en casa tengas tu Biblia a la mano y acompáñenme a leer en el libro de los Hechos un texto muy conocido, Hechos 5:42. Busca en tu Biblia, en el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42. ¿Ya lo tienes? Dice así la palabra de Dios. Y todos los días
en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gloria a su nombre. Ahora, hermano, te voy a pedir que más adelante vayas a los Hebreos. Allá en Hebreos 10, versículos 24 y 25. ¿Ya lo tienes? Está un poco más adelante. Hebreos 10, versículos 24 y 25 dice de la siguiente manera: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, leímos estos textos, estos pasajes, pero yo también te quiero mencionar algo más. Conocemos del apóstol Pablo su historia, su llamamiento, su encuentro con Jesús, cuál fue su ministerio y cómo fue su muerte. Amigos, si hay alguna visita que esté en casa de algún cristiano, ya con calma le pueden pedir que les expliquen, que les enseñen a qué me refiero. ¿Quién fue Pablo? Bueno, pues básicamente era un hombre que no conocía a Cristo, al contrario, estaba en contra de los cristianos, de los que seguían a Jesús, los buscaba, los perseguía y consentía su muerte, así dice su palabra. Pero un día de camino el Señor se le aparece, él ve una luz resplandeciente, lo derriba al suelo, lo tira. Y Pablo pregunta: ¿quién eres, Señor? Y la luz le contesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ese fue su encuentro con el Señor, y ahí mismo lo llama, le dice que tiene que ir a una ciudad y ahí se le va a indicar lo que va a hacer. Y eso que hizo fue dedicar su vida, el resto de su vida, a predicar y enseñar a Jesucristo. Hasta que, bueno, muchos años después, él es capturado, como otras veces, como otras ocasiones, y es muerto, decapitado. Esa es la historia de Pablo, a grandes rasgos. Y a él, al apóstol Pablo, se le reconocen y se le atribuyen auténticamente por lo menos 13 cartas en el Nuevo Testamento, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, 13 cartas se le adjudican a Pablo, que forman parte del canon bíblico. Forman parte de esta palabra divina. Y en cada una de estas cartas que él escribe, cuando tengan oportunidad de encontrarlo, van a notar que él saluda diciendo, en casi todas dice, a los hermanos que están en Roma. O también dice, a los hermanos que están en Corinto. O a los hermanos que están en alguna ciudad, él las menciona, y en otras ocasiones también lo hace de manera particular y dice, a la iglesia que está en tu casa. Léanlo. Él de esa manera comienza sus cartas, saludando y enviando muchas bendiciones. Y por supuesto, al leerlo, entendemos que él está hablando de iglesias en las casas, iglesias que él fundó y que funcionaban, que trabajaban en casas. Fueron establecidas por el mismo apóstol Pablo. Y él en estas cartas, con estos saludos, pues hace notar que él estaba al pendiente de cada una de ellas. Los saludos de Pablo al inicio de estas cartas son una forma de dar a conocer que él estaba enterado de lo que sucedía en cada una de ellas. Por ejemplo, en una ocasión dice, he sabido, búsquenlo, en una carta él dice que él ha sabido de ciertas cosas y por eso escribe. Sea como sea, él da a notar que la información llegaba a él.
Y en ese afán, Pablo les escribía. Él se enteraba de ciertas situaciones que pasaban y respondía con una carta de ánimo, de exhortación, pero en todas hacía notar esto, que él estaba al pendiente. Y entonces, hermano, con base en la Escritura, con base divina, con base en estas cartas que el apóstol Pablo escribe y con base en la atención que él tenía a cada una de ellas de manera general y en otras ocasiones también de manera personal, con base en esto, nosotros podemos justificar la atención que se tiene en este tiempo a las iglesias. Estuvimos clausurados, estuvimos apartados de los templos por unos meses, pero la iglesia tendría que haber estado funcionando. ¿Dónde? En las casas. ¿Y cómo se daba uno por enterado de eso? Bueno, no precisamente por cartas como Pablo, pero por otros medios. Así debimos haber estado informados de ello en este tiempo. Y hermano, esto es muy importante porque la misma palabra respalda y justifica lo que se hace en la actualidad. En primer lugar, hermano, hay que notar que Pablo establece una iglesia en cada casa. En cada casa, una iglesia. A los lugares donde él iba, dejaba algo sembrado, dejaba a alguien encargado y él estaba al pendiente. Y hermano, en el tiempo actual nosotros conocemos cuál es el funcionamiento básico de una célula y de su cuidado, de cómo se está al tanto de su funcionamiento. Conocemos, hermanos, que pues una célula también se nos ha dicho y debemos tener presente que una célula en un hogar o en donde se realice es una pequeña iglesia. Hay que orar, hay que tener un mensaje, hay que alabar al Señor con algún cántico, hay que reunir nuestra ofrenda, hay que orar por algún necesitado, por alguna necesidad, hay que despedirnos y si se puede también hay que convivir. Sabemos el funcionamiento elemental de una célula que a gran escala es como funciona una congregación. ¿Y cómo se está al tanto de ella? Bueno, pues hay un encargado en esa casa, hay un encargado en esa célula y debe dar o debe entregar una especie de informe al encargado de esa célula, de quien la ve, como lo hacía Pablo. Alguien le escribía y Pablo leía y entonces respondía. Y en cuanto podía, también iba y hacía acto de presencia, viendo y percatándose que todo lo que estuviera sucediendo en esa congregación, en ese hogar, fuera conforme a la palabra de Dios. Y si nosotros lo analizamos, hermano, en este tiempo el funcionamiento de una célula es igual. Los medios son otros, claro, los medios de revisar, de supervisar, de estar al pendiente del funcionamiento de esa pequeña congregación son diferentes. El testimonio, hermanos, de crecimiento de las iglesias antes de que esto sucediera, en su gran mayoría se debían al trabajo que se realizaba en las casas. Todos los que fuimos enseñados o tuvimos alguna capacitación con respecto al trabajo celular de la Iglesia Apostólica, tenemos testimonios, nos llegaron a proyectar videos, imágenes de lugares en donde se realizaban ciertas reuniones y se les llamaba células, la mayoría de ellas en casas, pero tenemos testimonios de células, de reuniones que se hacían en la calle, en mercados, en comercios, en tienditas, en muchos lugares, y alguien estaba al pendiente de ellas.
Este es el testimonio del crecimiento que tenía la iglesia antes. Y yo lo veo ahora en la actualidad, que en teoría esas actividades, esas reuniones debieron haber sido el ensayo general de la iglesia para funcionar y mantenerse viva cuando algo sucediera. Los que conocemos de esto sabemos que las células eran un ensayo. Conocemos testimonios de pastores que llegaban a decir, y si llega a suceder algo, ¿cómo va a mantener viva la iglesia? Y contestaban, con células. Pero si no hubiera otra forma de realizar alguna actividad, ¿qué haría? Células. Y si no hubiera otra forma de que no les prohibieran la reunión, ¿qué haría usted? Células. Lo sabemos. ¿Sí? Y entonces, pues yo por eso digo que en teoría lo que vivimos antes de esta pandemia debió haber sido el ensayo general, para que en este tiempo, para que en esta realidad o nueva normalidad funcionáramos y la iglesia esté viva trabajando en casa. Gloria a Dios que en muchos lugares ya se aperturaron otra vez los templos, pero no debemos olvidar este trabajo celular. Desgraciadamente, hermanos, existen testimonios en los que no se permitió este trabajo y no se pudo realizar con plenitud. Se llegó a impedir el crecimiento y el funcionamiento de las iglesias en las casas. Gracias a Dios, en aquel entonces, estaban funcionando al 100% los templos. Las iglesias se reunían en el templo, los congregantes, los llamados, los convocados, iban al templo, entonces se hacía la reunión y todo parecía normal. Pero desgraciadamente, hermanos, tenemos estos testimonios tristes en los que no se pudo consolidar un trabajo en casa para la iglesia del Señor. Por eso, hermano, mira, yo te mencionaba al inicio de la forma en que estamos trabajando aquí en Huamantla, y yo me he dado cuenta, hermano, que la necesidad nos lleva a la búsqueda. Cuando tenemos la necesidad de algo, tenemos que buscar la manera de suplir esa necesidad. Gracias a Dios, hermanos, allá en Puebla ustedes tienen el privilegio, yo gocé de ese privilegio en que, pues si no se podía en las casas, pues en el templo. Y allá nos gozábamos como ustedes lo han estado haciendo, pero aquí, hermanos, la necesidad nos lleva a buscar una estrategia diferente. La realidad, hermanos, es que hoy por hoy las iglesias debemos seguir funcionando en el templo y por las casas, como leímos en uno de los textos base al inicio de esto, ¿sí? Esa es la verdad, hermanos. En los lugares donde aún no hay apertura de templos, en los lugares donde quizá ya no se pueda volver a usar un templo, ahorita tenemos una situación de salud que nos impide, pero si el Señor dispone y hubiera una catástrofe natural y algunos templos cayeran o quedaran inhabilitados físicamente, entonces, ¿dónde se reunirían? Yo por eso te comparto este trabajo que estamos haciendo de reunirnos en casas, y ahí estamos haciendo nuestros cultos, y de esos cultos, de esos hogares, en casi todos los puntos que nos reunimos tienen visitas, y con esas visitas otro día de la semana pues están haciendo una célula. ¿Pero por qué, hermano? Pues por la necesidad, ¿sí? Necesariamente hay que encontrar una forma de que la iglesia siga trabajando. Algunos no han querido, hermanos. Algunos no han dispuesto completamente de todo para que esto se requiera, para que esto funcione de como se requiere. No quieren unirse al trabajo unánime. Yo no me puedo explicar. Trabajar para Dios es un privilegio, pero trabajar para su amada iglesia es aún más grande.
ese privilegio, ¿sí? Hay quienes no se quieren unir a este trabajo, no concuerdan, no sé sinceramente qué piensen. Son fieles a Dios, aman al Señor, lo quieren, de verdad, me consta. Le son fieles a Él, pero no a su iglesia, no a su amada. Y de esa forma, pues, se impide un poquito el funcionamiento integral de su iglesia. Seguir reuniéndonos en casa, hermanos, es una de las opciones más sustentables para la iglesia, porque no lo deseamos y tampoco lo estoy invocando, que suceda algo más para que vuelvan a cerrar los templos o que vuelvan a cerrar los que ya se han abierto. No lo deseo, ni se lo pido a Dios, no lo espero sinceramente, aunque es soberano. Aunque Él es soberano y puede hacer lo que quiere, yo no lo espero. Sin embargo, te digo que reunirnos en casa, para mí, como en otro tiempo, ha sido una opción muy sustentable para la iglesia, para los fieles, porque es ahí donde nuevamente podremos revivir las historias bíblicas que se contaban de la iglesia primitiva, de cómo eran llenos del Espíritu Santo, de cómo eran blanco de la gracia y la misericordia de Dios, y al mismo tiempo eran instrumentos con los que el Señor operaba grandes maravillas. Y ese es un motivo de impulso para hacer lo que hacemos. No hay templos, pues en las casas necesariamente. Y mira, hermano, esto requiere necesariamente de lo que hacía Pablo, de estar al pendiente de su funcionamiento como él lo hacía. Es vital y naturalmente en ese lugar debe haber alguien a cargo. Lo conocemos, no estoy pretendiendo sembrar una nueva idea ni nada. Conocemos, saben de lo que estoy hablando. Al menos aquí es necesario que esto vuelva a funcionar y que lo siga haciendo de esta manera, como lo hacía Pablo. El estar al pendiente del funcionamiento como lo hizo él es vital. Porque la iglesia pues necesita ser atendida, hermanos, necesita ser bendecida, necesita ser también fuente de bendición para el mundo. Mira, hermano, en aquel tiempo las alternativas que usó Pablo para estar al pendiente de cada congregación, en tiempos actuales decimos para supervisar, es lo mismo que hacía Pablo. Lo que Pablo usó en aquel tiempo para estar al pendiente de esas iglesias que él estableció, pues fueron cartas que se llevaban a través de ¿dónde? Pues de caminos, simple y sencillamente. No había aviones, no había internet, no había, no sé si señales de humo o palomas mensajeras, no sé, pero necesariamente las cartas que Pablo usaba para comunicarse llegaban y venían de regreso por los caminos que había construido el Imperio Romano en aquel entonces. Sí, esos eran los medios de comunicación modernos que había en ese entonces. ¿Sí? Y cuando Pablo escribía una carta, yo sinceramente no me imagino que alguien le respondiera en una carta a Pablo, Pablo, pero es que no es necesario que nos escribas, no es necesario que nos digas que vas a venir a vernos. ¿Para qué vas a venir, Pablo? Yo no me imagino una iglesia de las que él estableció impidiéndole a Pablo que él esté al pendiente de lo que hacían. En la actualidad, hermanos, nosotros usamos el internet, usamos los teléfonos, usamos las computadoras, usamos mensajes de texto, usamos el WhatsApp, el Facebook, cualquier dispositivo, cualquier medio tecnológico de la actualidad para estar al pendiente del funcionamiento de las iglesias. Y las cosas han cambiado porque hemos recibido ahora y hace unos años
las mismas respuestas. Pero es que no es necesario que usted me diga, no es necesario que usted me pregunte, no es necesario que usted me pida mi reporte. ¿Por qué tiene usted que saber si estoy orando? ¿Por qué tiene que saber si estoy mirando los cultos? ¿Para qué quiere mi foto? ¿Para qué? Yo estoy bien con el Señor. Cosas así. Yo no me imagino en los tiempos de Pablo que alguien le respondiera de esta manera, impidiéndole que él esté al pendiente del buen funcionamiento de las iglesias. Los medios son diferentes, los tiempos son diferentes, pero la operación es igual. Las alternativas que existen hoy en día son muy similares, solamente que son caminos y vías digitales por las que nosotros estamos al pendiente de las congregaciones. Recordemos, hermanos, que el templo es un lugar de reunión, donde se atiende al llamado del Rey. Nosotros somos la iglesia, los convocados, pero el verdadero funcionamiento está en la iglesia, en nosotros mismos. Recordemos que nosotros somos la iglesia. Nosotros de manera individual somos el templo del Espíritu Santo, el templo de donde el Señor quiere habitar. Recordemos que en Juan 14 Jesús mismo dice que no nos iba a dejar huérfanos, que no nos iba a dejar solos, sino que volvería y ya no estaría con nosotros, sino en nosotros. Y eso es algo maravilloso, porque entonces vemos que por las circunstancias, si no hay templos en donde podamos estar, bueno, pues yo como templo del Espíritu Santo puedo permitir que Él haga morada en mí. Y así como iglesia seguir funcionando, porque yo soy un templo. Yo soy una iglesia. Y entonces, hermano, dispongamos de todos los recursos que el Señor nos da para funcionar como iglesia, de nuestra vida, que bueno, así se dice, que sabemos no es nuestra, le pertenece al Señor, de todos tus bienes, de todos tus recursos físicos, materiales, económicos, de todo, dispón de todo lo que tú tengas a tu alcance para que la iglesia del Señor siga funcionando. Ponlo a sus pies, ponlo a su servicio. Y no impidas que alguien simple y sencillamente te pregunte, como en estos tiempos, si oraste, si leíste, si hiciste algún ayuno, si viste la transmisión. Es lo que hacía Pablo a través de cartas. No lo impidas, porque estás impidiendo el funcionamiento de la iglesia. Si así es, perdóname que te lo diga, hermano, pero estás siendo fiel a Dios. Yo sé que lo amas, yo sé que le aman, pero están impidiendo el funcionamiento adecuado de su iglesia. Dejemos que, como en los tiempos de Pablo, cada iglesia o cada congregación sea supervisada, no solo para el funcionamiento, sino para que funcione bien y para que funcione correctamente, hermano. Yo deseo sinceramente, en el nombre de Jesucristo, que podamos poner por obra, que tengamos un buen ánimo para que esto siga en pie, para que esto siga estando vigente en su iglesia. Porque no es bueno y tampoco está bien que alguien no forme parte del cuerpo de Cristo o que se mantenga desprendido. La palabra de Dios dice que apartados del Señor nada podemos hacer. Entonces, sea en el templo y también por las casas, nosotros debemos mantenernos activos. Debemos ser iglesias activas, hermanos. Yo deseo nuevamente, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo siga extendiendo su mano de misericordia, de protección y de bendición para cada uno de ustedes. Estén en donde estén. Deseamos de verdad
que sus vidas sean prosperadas, y quienes ya tienen el gozo y el privilegio de reunirse nuevamente en sus templos, allá en Puebla, en el templo, pues deseamos de verdad que no lo subestimen ni lo menosprecien, pero que también le den el mismo valor a las reuniones en casa, y que no impidan de ninguna manera que se esté al tanto de ellas. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga, hermanos.